un libro que se llama Antropología Fundamental. Yo no estoy seguro de que el título se lo haya dado Polo, aunque no me extrañaría por ese entonces, que eran los años 50 y algo, porque era la segunda parte de la tesis sobre el derecho natural, que lo iba a llamar derecho, hasta donde yo tengo entendido, derecho existencial o derecho esencial del hombre o algo así. No sé cómo lo iría a llamar, pero esa parte no consta, eso no se sabe si lo logró escribir o lo dejó en apuntes, la tercera parte de esa tesis. La primera parte tenía 2 tomos, se llamaba Distinción Real de Esencia y Existencia. La segunda parte de esa tesis, que sí la escribió, no sé si la dejó completa, porque el libro que yo tengo aquí termina en punta, es bien largo, tiene 500 páginas, ¿no? Y la tercera sería sobre el derecho. Entonces la primera parte la utilizó en el acceso al ser y el ser, la primera esencia. Y yo pienso que él tendría 1 o 2 ejemplares, no más. Y entonces del ejemplar primero me contó Juan García, me dice, la antropología, me escribió esta mañana, la antropología fundamental es la distinción real 2. Yo querría publicarla junto con la antropología trascendental del 72 y con un curso de... un curso de antropología trascendental impartido en México en el 83. Yo creo que sería en el 93. Creo que es... porque él en el 83 estaba engarzado con todo lo del curso de teoría del conocimiento. Y él no pasaba de un tema a otro si no terminaba el anterior. Entonces él empezó en el 91 o en el 90 y tanto a dar esos cursos de antropología trascendental, que dio aquí 2. Aquí dio 2 cursos de antropología trascendental que se supone que están grabados en la sabana. Yo no sé si con la inundación se perdieron, pero estaban grabados incluso con video. Sí, ahí están. ¿Están? Están todavía. De eso hubo una parte que se mandó a Navarra. Ah, bueno. Pero hay otra parte que ni siquiera se ha tocado. Ah, bueno, sería muy bueno hacer el índice de lo que tenemos aquí, de todo lo que tenemos y de lo que se mandó a Navarra, para eso mandárselo a Juan García. Hay una persona ahí en la biblioteca, no recuerdo su nombre en este momento, pero en su momento Alfonso presentó y yo quería regresar para ver qué había, pero sí regresé, pero no volví a tener contacto con Alfonso. Ah, bueno. Entonces, Bueno. pero sí valdría la pena volver porque hay una parte que sí se mandó y otra parte que no, que está ahí, sí. Que está ahí. Entonces cuando tengas oportunidad, por lo menos hacer la relación y ya veremos que, pues eso está en manos de la universidad, no en manos de nosotros, ¿no? Pero lo que se ha demandado a España, pues para que sepa Juan García qué fue lo que se mandó y qué es lo que queda, porque él es el que está encabezando todo lo del archivo, ¿no? Bueno, entonces él dice que ese curso en México, como primer volumen de la serie B de las obras completas, los inéditos, la distinción real 1, o lo que más se parece a ella, la tengo fragmentada en unos archivos que escaneó Juanfer. Yo creo que Polo arrancaba las páginas de su tomo empastado para mandar a pasar a máquina lo que corregía a mano. Yo me acuerdo cómo corregía él y yo vi muchas de esos archivos originales, entonces se los devolvían ya y ya no conservaba los originales, los botaba, yo le pido el favor a otro. Después me enseñas. Y entonces yo fui con Ricardo Yepes, no me acuerdo en qué año, tal vez en el 92 o en el 93, yo fui 2 veces a España, en el 92, no me acuerdo si en el 93 también, pero en el 92 y después volví en el 95. Ricardo se murió en el 93 volví en el 93 y ya me quedé hasta el 96. Y cuando volví en el 96, a los 2 días murió Ricardo Yepes, en diciembre, él murió el 26 de diciembre del 96. Pero yo había estado con él, no me acuerdo en qué momento, en un archivo que tenían en una biblioteca de donde está la sede del gobierno de la obra en España, que se llama Diego León, y ya no me acuerdo si es en la biblioteca del Centro de Estudios que ellos tenían ahí, donde vi los 2 tomos de la distinción real, los tuve en mis manos, de manera que esos deben conservarse. Le conté a Juan para que los traten de localizar para que puedan editar la primera parte también. Dice, mucho ánimo con ese seminario,
hay que estudiar la antropología 2. He leído lo que me he mandado, que es lo que le mandé a ustedes, aunque yo ya tengo toda la introducción con glosa, y me parece muy bien. Yo por mi parte estoy dando vueltas a la distinción entre vida recibida y vida añadida, porque ella permite entender, o se corresponde, con que el hombre no es un mero viviente que busca su plenitud con los principios operativos que le han sido dados, sino que es persona, que acepta y da, esperando aceptación. Bueno, esto no vamos a entrar ahora en eso. Me parece muy bien que haga un blog. Mario, bienvenido. Al empezar algo y no continuarlo, atenta contra la majestad de la filosofía. Contra la majestad, sí. No, y terminarlo también. También atenta. Terminarlo, porque la filosofía no termina. Si uno termina la filosofía terminó. Entonces no... Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, como tenía 5 minutos para exponer, no era para evitarlos, en cualquier momento me los dan. Ya te los doy, sí. Okay, no me acuerdo quién era el contraponente, Alpiniano me parece, sí. Bueno, entonces ahora empezamos. Pero es que estaba leyéndoles un correo que me mandó Juan García con la noticia del primer seminario y su respuesta. Entonces me parece muy bien que haga un blog William Gómez. Yo creo que es más fácil que lo haga él, como aquí tenemos el blog Polianos, y luego yo pongo enlaces a su blog en la web de Polo. Hagan alguna foto del seminario para que la ponga también en la web. Entonces eso era lo que iba a leer aquí hoy, ¿no? Bueno, entonces podemos dar inicio a la sesión. ¿Quién quiere hacer la exposición primero? Eso no es... Lo que tú pedías, ¿no? Sí, es como es para funcionar con un esquema de seminario alemán, aunque no seamos muy estrictos, pero es que alguno exponga la parte que vamos a leer o que vamos a estudiar en esa sesión, o por lo menos que vamos a intentar estudiar, sus dudas, sus preguntas, sus opiniones, con plena libertad, se discute brevemente también, y luego hace el contraponente. Y al contraponente también se discute y luego se ponen de acuerdo en la medida que se pueda, y ya la siguiente parte expongo yo lo que haya previsto exponer o lo que corresponda, ¿no? Bien, yo entiendo esta forma académica de profundizar en la doctrina maravillosa de un gran filósofo como Leonardo Polo, entiendo como un proceso de aclaración sucesiva que además no termina. Con esto quiero decir que en filosofía muchos de los filósofos, si no todos, han estado muy apegados al límite. Y cuando digo que han estado muy apegados al límite, quiero decir que desde Aristóteles el categorizar es limitar. Y precisamente se aproximaba más la categorización a la potencia, que para mí es principio de limitación, por oponerla al principio de perfección, que es el ser. El ser es insondable y no admitiría esas limitaciones si no es por ese empeño de acercarnos con cierta metodología a la realidad, y por eso la relación acto-potencia, en donde potencia sería conjunto de tendencias posibles que van identificando, dándole características a cada ser, su potencia lo caracteriza, y en cambio la oposición a ese principio de limitación sería el acto de ser. Y entonces nos encontramos con un filósofo que empieza a hablarnos del acto de ser y nos lo expande, porque nos dice que puede haber un acto de ser cósmico, y ahí entonces encontramos englobadas todas aquellas realidades de la creación, y un acto de ser personal, que obviamente puede ser divino o angélico o humano, pero que se centra en la iluminación, y entonces aparece un nuevo ser, la iluminación, que nos trae un nuevo campo para hacer filosofía
maravilloso. Y esa iluminación se parece mucho a lo que es nuestro intelecto, que ilumina. Y entonces, en la iluminación que hace el intelecto de la realidad sensible, pues limita y aparecen las cosas, pero eso es el límite mental, o sea, el objeto pensado, y eso es lo que hay que superar según la propuesta del profesor Leonardo Polo. Así que ese es como el resumen de lo que yo capté en la anterior sesión, sin pretender con esto decir que exhaustivamente expuse en este momento lo que tanto se clarificó en la anterior clase. Bueno, ¿alguien quiere? Bueno, yo hago una observación, pero yo pienso que no es para entrar en ella ahora, y es que la delimitación o la categorización del ser, como tú la presentaste, como una delimitación dentro de una amplitud que es el ser, que no admitiría de suyo esa categorización, pues yo pienso que el planteamiento de Polo es que el ser no es uno, ¿no? El ser no es uno, sino que pues Dios, en todo caso, el ser supremo, o el ser por encima del cual ningún otro ser es, o como se quiera decir, él podría recabar para sí el uno, pero no excluye, y eso es lo impresionante del uno, no excluye que sean también primeros el ser del universo físico, o el ser del que el universo físico es su despliegue esencial, y el ser personal humano o el angélico, del que no tenemos una experiencia filosófica. Entonces, esa es una observación. Y la otra, que me parece que nos interesa entrar en el texto de la introducción. Entonces, eso, digamos, resume realmente pues lo que vimos la vez pasada, pero sería muy bueno en las ponencias coger el texto y preguntar las cosas concretas o las dudas que haya sobre el pasaje, o las opiniones, o lo que cada uno vea, y así vamos entrando, porque el objetivo del seminario, hasta donde yo lo he pensado, es hacer una comprensión del texto de Polo, ¿no? Que es un texto muy difícil y que marca el final de su propuesta filosófica, y que me parece que es la herramienta principal para comprender todo lo anterior de Polo, porque él mismo sugería que para entender lo que él decía era mejor empezar desde el final hasta el comienzo. También porque él no había sacado a luz todo lo que podría comprenderse de un golpe al principio. Yo ahora estaba leyendo ese tomo de ese texto que les dije de Antropología Fundamental estos días, me da cuenta que hay aquí en el tomo 2 de la Antropología Trascendental, recoge varios pasajes de ese libro, pero que el enfoque es inferior. No la claridad con que lo expone probablemente es superior, y es muy fina la atención de Polo en esos años. En el 55 tendría 30 años, iba a cumplir 30 años, tenía 29 años. Él nació en el 26, el 1 de febrero del 26, murió el 9 de febrero, que fue el día que empezamos el seminario la vez pasada, el 9 de febrero del 2013, y tenía 29 años, y la lucidez con que él expone en esos primeros años sus primeros textos hasta el ser uno y los artículos, después se quedó callado, después no volvió a publicar, y retomó la publicación de sus obras gracias a una intervención de Alejandro Llano, que le facilitó mucho el que publicara los cursos de teoría del conocimiento. Tú estabas en España por esos años, cuando él empezó a dar esos cursos de psicología y de teoría del conocimiento, y que eran pues él había dado antes historia de la filosofía durante mucho tiempo en la universidad, pero no guardaba apuntes ni le grababan. Por esa época le empezaron a grabar las clases,
y empezaron gracias a una alumna que tuvo Polo desde esos años, se llama María José Franquet, ella transcribía con mucha fidelidad los cassettes que le grababan a Polo, o las cintas, yo no me acuerdo si en esa época ya eran cassettes, yo creo que sí, ya eran cassettes en el 70 y tanto, ¿no? Y entonces empezaron, y él los corrigió, el primer tomo de la teoría del conocimiento lo corrigió relativamente poco, y le sugirieron que para el segundo lo corrigiera un poco más, y para el tercero, porque era muy coloquial, aunque lo facilitaba mucho la comprensión. Para lo que nos interesa en la Antropología Trascendental 2, el tomo 2 es importantísimo en algunas de sus lecciones, ¿no? Porque ahí hay una exposición muy clara de qué es la objetivación, como tú mencionabas, el objeto pensado, la objetivación pensada, y hay unas explicaciones sobre el límite mental que no hizo Polo, digamos, explícitamente en ninguna otra parte. Y abre, de alguna manera, en el tomo 2 hubiera podido seguir por dos caminos. Hubiera podido explicar los hábitos como conocimiento de sí mismo, no solo como conocimiento de la realidad extramental, los hábitos racionales, o sea, los hábitos de concebir, de juzgar, y el hábito que se trata de hacer pero que no logra consolidarse como hábito, que es el de fundamentar, que es el que corresponde no como hábito de la razón, sino al hábito de intellectus o hábito de los primeros principios, que es con el que se advierte el ser extramental. Ese era el que había estudiado en el Ser Uno, ¿no? Entonces ese no lo expone en el tomo de la teoría del conocimiento, pero hubiera podido, al explicar la abstracción y al explicar especialmente el hábito, la conciencia, que le dedica una lección muy importante en el tomo 2 a la conciencia como a la conciencia operativa o la conciencia objetivante, que es toda esa noción de círculo, que no sé si habrán leído el tomo 2, que es uno de los temas más cautivantes de los que escuchaban a Polo en esas épocas, ¿no? Que es como explicaba que el círculo era el tema o el objeto pensado en la conciencia intelectual, abstracción sin tener en cuenta la conciencia sensible, o sea, la memoria y la expectativa o la proyectiva, digamos, sino simplemente la imaginación formal. Cuando la abstracción recae sobre la imaginación solamente formal, el objeto pensado es la circularidad como idea, que no es imaginada, y es donde él explicaba que la abstracción se aparta de la imaginación y se aparta del espacio y del tiempo, y ahí eso lo había explicado un poco en el tomo 1 al explicar el espacio y el tiempo en diálogo con Kant. Entonces, pero hubiera podido desarrollar de ahí en adelante el hábito de conciencia, porque inmediatamente el hábito abstractivo respecto de la operación de conciencia sería el hábito, sugiero yo por lo menos, el hábito concomitante de conciencia por el cual sé que estoy pensando yo, y que ahí se podría empezar la filosofía moderna. Yo pienso que pienso, pero ese primer pienso, yo pienso que yo pienso algo, ese primer pienso no es un conocimiento objetivante. Eso es lo que Polo dice. El yo pienso que yo pienso algo, siempre sea el algo que sea, el yo pienso que yo pienso, en todo caso es un conocimiento no objetivante. Entonces, por ahí hubiera podido desarrollar la noción de conciencia, que es por donde él, en la antropología esta que les estaba mencionando, de los años 50 y tanto, y la del 72, empieza la antropología trascendental. Pero también le sugirieron, cuando iba a sacar el tema, le dije, eso es traer demasiados temas, o el curso de teoría del conocimiento hubiera sido a la vez el curso de antropología. Entonces resolvió exponer solo el curso de teoría del conocimiento en orden a la esencia extramental, porque ya había expuesto el ser extramental, la advertencia del ser extramental, de acuerdo en congruencia con el hábito de los primeros principios, en el Ser Uno, y el método general de la metafísica o la explicación del abandono del límite en el acceso al ser, que ahí exponía los 4 temas y era como el planteamiento general de la investigación que él se mantuvo fiel a ella durante sus 50 y tantos años de filosofar, o 60.
los últimos pues no muy creativos, pero sí muy lúcidos, muy creativos sí, pero no muy expositivos de lo que se daba cuenta. Y estamos en el tomo 2 de la antropología, frente a un texto donde hay que desentrañar lo que vio, porque lo expuso muy brevemente. Yo pienso que ese es el gran atractivo de este seminario, pues, o de la comprensión del texto del tomo 2 de la antropología trascendental. Bueno, perdón. Sí, Mario. Entonces, tengo entendido que después del ser tomo 1 vino un silencio. Un silencio. Y fue un silencio de años. De años. Y él seguía siendo profesor de la Universidad de Navarra. En efecto. Y seguramente no todos captaron lo que tenían presente con ese profesor, y seguramente seguían sus lecciones como se sigue a cualquier profesor, pero no había ese interés por escribir aquello que estaban aprendiendo esos alumnos. Pero desde el punto de vista de Polo, ¿qué fue lo que lo hizo callar? ¿Hasta qué año? ¿Hasta 76? Pues él vino a publicar en el 84 o en el 82, ya no me acuerdo con exactitud, el primer tomo de Teoría del Conocimiento. O sea, a callar en cuanto a publicaciones como hasta el 80 y tantos. Pero lo que se recogió en el 80 y tantos fueron los cursos de Teoría del Conocimiento que empezó a dar en la facultad. No sé cuándo empezó a ser Alejandro Llano el decano, pero él fue el que motivó a Polo a dar... Para que se escribiera aquello, para que corrigiera lo que le pasaban como transcrito. Transcrito, tal cual. Entonces eso es muy de agradecer a Alejandro Llano. Yo pienso que eso hay que dejar constancia porque es muy importante, ¿no? Yo algo le entendí alguna vez cuando dijo, es que no me entienden. ¿Fue eso la razón por que se cayó? Yo creo que sí. Yo creo que la razón por la que Polo se cayó en esos años fue en gran parte al comprobar que era incomprendido, que no quedaban entendidas sus propuestas, ¿no? Incluso que quedaban malentendidas, porque como él, digamos, su exposición de la filosofía era una crítica muy clara a la filosofía moderna, pero no negándose a seguirla. Polo siempre ha intentado hacer una crítica, digamos así, prosiguiendo, no rechazando a los filósofos, sino buscando hacia dónde iban e ir hacia donde ellos iban. Y destacando por qué se atascaban, y especialmente lo vio con mucha claridad en la filosofía moderna, que es lo que tú mencionaste, que es el atenimiento al límite mental o a las objetivaciones. Es decir, tanto Descartes como Leibniz, como Kant y como Hegel, principalmente, pues para mencionar algunos de los que Polo más trabajó, aunque los conoció y los estudió bastante a todos, porque esa era su cátedra, cuando intentan explicar al sujeto, que es donde ponen el tema de filosofar, lo explican como si el sujeto, dando por supuesto que el sujeto puede pasar a objetivación, puede pasar a ser objetivado, por una parte, y en todo caso sería una función trascendental de objetivación, o en el caso de Leibniz, que lo conozco mucho menos, me atrevería a decir que es la completa posibilidad de objetivaciones, ¿no? Que sería Dios, ¿no? Entonces, las mónadas, que serían sujetos creados por Dios, tienen objetivaciones más o menos claras o más o menos... más o menos claras, o sea, mezcladas con confusión, pero solo en Dios está la objetivación perfectamente clara de todo, pero además la posibilidad. Entonces Leibniz le atribuye, pero eso no lo voy a meter ahora porque eso me queda grande en este momento, yo no lo he estudiado suficientemente. Lo que sí quería insistir es que Polo criticaba, entonces muchos lo entendían como si fuera un hegeliano. En muchas ocasiones Polo fue, por decirlo así, tachado de hegeliano ante los otros, que esa filosofía que nadie entiende que Polo hace, ¿qué es? No, pues es una filosofía hegeliana. Y en esos años, digamos así, también en el ambiente de la Universidad de Navarra y
y el ambiente, digamos, del Opus Dei. Polo era un miembro numerario del Opus Dei muy fiel a su camino espiritual. Se dio cuenta que en esos momentos, digamos así, le interesaba mucho al fundador de la obra, de San José María, que hubiera una fidelidad al tomismo. Y en Roma, muchos de los que acompañaban y le ayudaban a San José María, o algunos por lo menos, que conocían, que estaban tratando de que la gente de la obra, que se dedicaba a los estudios de filosofía y teología, se fundamentara bien en el tomismo para no cometer una precipitación que se dio mucho en esos años entre los teólogos y los filósofos católicos, que fue mirar con mucha, digamos así, con mucha puntillosidad, atractividad. No, más bien atraídos en gran parte por el marxismo, muchos por el marxismo, que fue el origen en Alemania de la teología de la liberación, después en América, pero algunos discípulos de Rahner, como, no me acuerdo el nombre en este momento, pero pues que ya se me olvidan los nombres, pero Metz, como Jean-Baptiste Metz, que fue, estos autores hablaban mucho de la experiencia trascendental, que es uno de los temas de Rahner. Rahner es un gran tomista, pero que se inspiró en Heidegger para proponer una teología fundamental, digamos, como quien dice, una teología en la que el hombre no es todavía cristiano, ¿no? O que el hombre no cuenta todavía con la fe, sino que sería una teología anónima de un cristiano anónimo, aunque no tuviera fe. Bueno, eso es una simplificación, pero eso, mal entendido o mal desarrollado, llevó a muchas personas a apartarse de la fe, a algunos teólogos y filósofos. San José María, viendo no solo lo de Rahner, pero también, porque Rahner iba por Heidegger, pero mucho más los que iban hacia el marxismo a partir de Hegel. El marxismo surgió sobre el hegelianismo y entonces en esos años, digamos así, hubo bastante restricción para los profesores que trabajaban en actividades que tuvieran que ver con el Opus Dei para exponer eso públicamente, porque podía prestarse a confusión. Y yo pienso que Polo se dio cuenta de eso. En ese entonces uno de los más colaboradores de San José María en el tema intelectual era Carlos Cardona. Carlos, sí, lo recuerdo. Tú lo conoces, tú lo conociste, ¿no? Carlos Cardona es uno de los discípulos predilectos de Cornelio Fabro. Cornelio Fabro es un gran tomista del siglo XX que él fue un religioso teatino, además de una gran profundidad. Su tema más favorito era la oración y la vida contemplativa, pero que se había formado era biólogo de formación profesional, Cornelio Fabro, y había dedicado sus primeros años de investigación filosófica a estudiar la filosofía de la percepción en la Gestalt teoría, en toda esa psicología que estaba adquiriendo estatuto científico. Sería muy bueno que estuviera Mauricio aquí hoy, ¿no?, que es psicólogo. El fervor con que se seguía la psicología científica en la primera mitad del siglo XX era grandísimo, y la cantidad de estudios de psicólogos que se acercaban a la teoría del conocimiento era muy grande, a la teoría del conocimiento clásica, kantiana algunos y aristotélica algunos pocos. Fabro fue de esos primeros que conectó esas búsquedas de los psicólogos de primera parte del siglo XX con Aristóteles, y de ahí con Santo Tomás, y sus estudios son espectaculares. Por ejemplo, el libro Filosofía de la Percepción o Percepción y Pensamiento son dos obras maestras. Yo me las estudié muy despacio, por mi cuenta, en esos primeros años de estudio mío. Y a raíz de esa búsqueda de Fabro, él fue llegando a rescatar una propuesta sobre el tomismo que había sido iniciada de alguna manera por Norberto del Prado a finales del siglo XIX, un español, que era prestar atención a la distinción real de esencia y acto de ser, o esencia y existencia, como se decía entonces, y como la habían manipulado, digamos así, esa teoría, los escolásticos tardíos
y los del comienzo de la escolástica por influencia de Suárez, especialmente, de Francisco Suárez, que además es el que influenció más en Leibniz, ¿no? Y a través de Wolff, y indirectamente después en Kant, de manera que lo que pueda tener de filosofía clásica la filosofía moderna, sobre todo Leibniz, está arraigado en Suárez, que es la escolástica tomista, pero en diálogo con Scott. En Scott es donde Polo sostiene que están las raíces de la filosofía moderna, y eso es muy interesante estudiarlo, pero pues tampoco es el caso. Pero hago este panorama porque puede ser muy útil para entender el silencio de Polo en esos años. Entonces Polo se daba cuenta que Fabro tenía una teoría sobre la participación y la causalidad, que son la manera de provenir la creación por parte de Dios, que era, como Santo Tomás los puso muchas veces, por influencia o por asimilación del neoplatonismo dentro de la filosofía aristotélica, que eso hace muy poderosa la filosofía de Santo Tomás, porque el neoplatonismo es una de las, entre otras cosas, pues también Proclo, por ejemplo, es el maestro del pseudo Dionisio, de Dionisio pseudo Areopagita, que influyó en Santo Tomás en la última época de su vida muchísimo. Entonces, y que además Plotino y Proclo fueron más conocidos por autores que influyeron después en Hegel, como Eckhart y Nicolás de Cusa, que son tomistas de base, pero dominicos los dos, pero abiertos al neoplatonismo especialmente, como San Alberto Magno también recogió mucho el neoplatonismo, y de San Alberto Magno con Santo Tomás, que no se murió a los 49 años, de manera que no pudo lograr esa síntesis completa, pero se le murió cuando tenía escritas, por ejemplo, el De Substantis Separatis y Spiritualius Creaturis, y la terminó, que es una cuestión disputada, pero De Substantis Separatis era una puesta en conjunto de la filosofía de Aristóteles y Platón, con base en la propuesta neoplatónica, y había conocido a los aristotélicos, comentaristas de Aristóteles, como a Simplicio, por ejemplo, porque Guillermo de Moerbeke, que era un dominico que había sido obispo en Grecia, le hacía las traducciones literales del griego. Santo Tomás no manejaba el griego, pero Moerbeke le hacía traducciones directas del griego, mucho más claras que las para Santo Tomás, por supuesto, no para cualquier otro, para comprender a Aristóteles que ningún otro. Y entonces las interpretaciones de Santo Tomás sobre Aristóteles pasan a ser a la historia del pensamiento pues una ayuda ineludible para entender a Aristóteles, los comentarios aristotélicos, por el atenimiento tan fiel a no es perifrástico o parafrástico, mejor dicho, bien dicho, parafrástico como el de Avicena, sino literal como el de Averroes, pero sin los errores de Averroes, porque Santo Tomás se dio cuenta muy bien donde había que proseguir Aristóteles. Bueno, eso es lo que Fabro destacó. Fabro destacó eso. Entonces, esa nueva comprensión del tomismo que floreció en esa segunda mitad del siglo XX, ya en la segunda mitad, es lo que estos autores, digamos, que estaban al lado de San José María, o estos asesores, le sugerían que no se perdiera eso tanto en la formación de la gente de la obra, que iba a ser profesor de los demás, como en las universidades donde tenía influencia la obra por tener a cargo como la orientación espiritual. Y entonces yo pienso que también por respeto a todo ese planteamiento del que él discrepaba, no del todo, porque en el fondo su propuesta es sacar adelante el tomismo. Les voy a leer un párrafo sorprendente. Y mientras lo encuentras, sí, una anécdota muy puntual. Primero, este respeto maravilloso a todos los filósofos, destacando sus aciertos y sin ningún reparo denunciando sus desaciertos. Pero podríamos estar, como en este momento, en una reunión tan interesante como esta de nuestro seminario, y de repente Polo dice: uy, no he oído misa, que es lo que tú decías de fidelidad al espíritu de la obra. Sí, me parece que hay un respeto muy grande. Yo nunca lo hablé estrictamente con él. Él se daba cuenta
que su planteamiento no iba a ser comprendido en ese momento, por una parte, y que por otra, pues, bueno, no iba a ser comprendido, no era comprendido por todos sus grupos. Digamos que alumnos que lo hayan entendido por esos años, puedo destacar un filósofo que murió hace poco en España, que se llama Eugenio Trías, que estuvo en contacto con la obra en sus años jóvenes y fue alumno de Navarra en esos años, y que tiene declaraciones en libros diciendo que nunca había escuchado dar clases de filosofía como a Leonardo Polo, ¿no? Y que ahí seguía el pensamiento de esos autores como nunca más había podido. Eugenio Trías es un filósofo sugerente español que murió hace no sé cuántos años, 5 o 6 puede ser, no sé, y que pues, se dedicó mucho después a la filosofía de la música, ¿no? Iba a un texto ahí. Iba a un texto, sí, que a ver si lo encuentro, donde dice que la filosofía, a ver si es este, no, lo tengo es el capítulo primero de este libro, se llama La antropología de Martin Heidegger, y pues no lo encuentro en este momento, se los añado después cuando lo a ver si dice, la idea es que la idea del texto no lo tengo, no lo encuentro así buscando inmediatamente, es que él espera que la crítica que le va a hacer a Heidegger ahí, recogiendo algo que Heidegger plantea, que es sorprendente, que es digamos el quiebre de la filosofía moderna, que Heidegger después no logró sacar adelante, que es el sujeto no se puede objetivar. La propuesta de Heidegger es no se puede objetivar el sujeto. La existencia humana del cogito ergo sum de Descartes, que ya Kant había criticado, no comparece jamás como objeto. Entonces dice, espero que esta crítica de Heidegger libere toda su búsqueda antropológica, que es muy interesante, y además permita retornar a las fuentes originales del tomismo y ver la fuerza que tiene el tomismo para la filosofía perenne, ¿no? Más o menos lo dice con otras palabras, pero esa es la propuesta. Eso en el 55. Y él fue fiel a ese planteamiento siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando el tomismo se expone solo escolásticamente, o de acuerdo con, por ejemplo, Fabro no es el único exponente tomista hoy en día, ya murió, pero hay, digamos, entre los tomistas actuales hay importantes, hay muchos que discrepan de Fabro. Entonces, tampoco tiene sentido afiliarse a una escuela de interpretación de Santo Tomás. Lo que Polo propone, más que afiliarse a una interpretación ecléctica o escolástica del tomismo, ecléctica porque muchos escolásticos unían a Escoto, que Escoto tiene una inspiración muy distinta a Santo Tomás, aunque también es un filósofo aristotélico. Y a raíz de, siguiendo a Escoto, pues viene todo después de Occam el nominalismo, y el nominalismo tiene unos análisis lógicos verdaderamente de una actualidad impresionante ante la filosofía actual de análisis lingüístico, lógico-lingüístico. Es decir, los lógico-lingüistas actuales reconocen que la lógica medieval lo supera en muchos momentos, ¿no? La lógica de los medievales es impresionante, ¿no? Incluso las lógicas no estaba previsto todavía